solo, y hay pares, ¿sí? Para la simetría. Y es eso, que dentro de la clasificación que hay no se lo puede poner ni largo, ni corto, ni plano, ¿sí? Entonces se lo forman irregulares. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las vértebras son irregulares, ¿no? Tiene una forma simétrica, sí, si se lo corta en forma longitudinal izquierda-derecha, pero después es un hueso irregular, cosa de que, por ejemplo, un hueso largo es más regular, ¿sí? Tiene una epífisis, diáfisis del cuerpo y, o sea, comienzo y un fin. El otro tiene toda una forma irregular, por eso se los clasifica de esa forma, nada más, ¿sí? Y al plano, huesos planos. El más común de los planos, tanto es los huesos del cráneo, temporal, parietal, que son planos, como la escápula, ¿sí? Los huesos cortos son similares al hueso largo, pero una falange, ¿sí? Tiene la forma de un hueso largo, pero es corto, ¿sí? Y los irregulares, los que más comúnmente se ven son los huesos, por ejemplo, del carpo, ¿sí? Los 8 huesos de la muñeca, ¿sí? Que son bien irregulares, los del tarso también son huesos irregulares. Por ahí si ven huesos sesamoideos, ¿el sesamoideo qué es? Es la forma de semilla de sésamo. El más característico de esta forma es el hueso de la rótula, ¿sí? La rótula es ese hueso agregado, ¿sí? Que está agarrado con tendones, tanto a la tibia y parte al peroné, y también viene agarrado con tendones a la parte del fémur, ¿sí? Y entre ellos con ligamentos, que está en la parte delantera, ¿sí? De la articulación de la rodilla. ¿Y este hueso para qué sirve? Para trabar que la rodilla no se dé vuelta para atrás, igual en una luxación de rodilla, en un accidente, ese hueso a veces no sostiene lo suficiente, pero en la normalidad, ¿sí? Ese hueso sirve para limitar la articulación, ¿sí? De la rodilla y que no se articule al revés, para atrás, ¿sí? Por el peso, cuando se corre, todo, ¿no es cierto? Si a uno le falta la rótula, tiene mucha probabilidad de que la articulación, ¿sí? Haga la articulación hacia atrás, hacia el hueco popliteo, ¿sí? Que es la parte interna trasera de la rodilla. Entonces, ese hueso sesamoideo se llama la forma así porque tiene forma de semilla de sésamo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el hombro, en la parte Sí, de la cintura, ¿verdad que claro. le dicen así? Cintura escapular, sí. Este, sí, atrás, o sea, hacia atrás, hay músculos, pero es más probable que se luxe hacia adelante. Claro, volvemos a decir, el hombro es la articulación más abierta que hay, porque es la que permite absolutamente todos los movimientos que se pueden hacer, ¿no? Claro, Entonces, abducción, aducción, flexión. exactamente, perfecto. Entonces, es la articulación, vendría a ser, entre comillas, la más fácil de usar, ¿sí? La más débil, excepto, bueno, el deportista o el que hace específicamente, que aumenta el volumen de todos los músculos alrededor del hombro, va a tener menos problemas que uno que no tiene tan desarrollados esos músculos, y es más fácil que se les pueda luxar ante un esfuerzo extremo, ¿sí? Los chicos, lo primero que hacen, a veces para cruzar la calle, lo levantan de un brazo, y ahí es muy factible de que se le pueda llegar a romper la cápsula. Al chico le va a doler al principio, ¿viste? Pero después, en un futuro, puede llegar a tener problemas, ¿sí? Del hombro. ¿Por qué? Porque falta el líquido sinovial, la cápsula está rota y no se repara sola fácilmente, ¿sí? La cápsula es la que rodea toda la articulación para mantener la lubricación para el líquido sinovial, ¿sí? Es el que lubrica los dos cartílagos, ¿sí? Y, por ejemplo, el hueso yoides, ¿en qué Sí. clasificación entraría de huesos y articulación? Y el hueso yoides estaría en un irregular. Pero ¿cuál entraría? ¿Cómo? ¿En qué clasificación entraría? ¿Sería irregular? ¿De qué tipo de articulación? Normalmente puede ser una artrosis, sí. El tema es que vayan conociendo los tipos de articulaciones que hay y el,
tanto la clasificación o lo que sea, perfecto, ¿sí? El tema es tener la idea y tener la idea de las diferentes fuerza que hace cada articulación, de la forma del tipo de palanca que hay, ¿sí? De primero, de segundo, de tercer grado, no sé, según los puntos de apoyo, para que tengamos la noción de las diferentes articulaciones y las fuerzas diferentes que hacemos, ¿no es cierto? Uno de los más común es el codo, ¿no es cierto? Punto de apoyo, ¿sí? Es el codo. La fuerza la realiza el músculo bíceps, ¿no? Que tira sobre la resistencia, que hace palanca, que sería el radio del cúbito para que podamos hacer la fuerza como cuando levantamos un peso de esta forma, ¿sí? Esta es la más viable, pero todas tienen un punto de apoyo, un punto de resistencia y un punto de fuerza, ¿sí? En los ejemplos lo dan como la carretilla, la tijera y la palanca. Todo tiene que ver la fuerza y la resistencia y el punto de apoyo, ¿sí? ¿Alguna otra consultita? Espere que me estoy discutiendo. Profe, yo, Sí, escucho. cuando habla de movimientos de abducción o Sí. abducción. Claro, normalmente para diferenciarlo bien, lo vamos a nombrar abducción. Abducción. Bueno, gracias. Claro, abducción es hacia adentro. Si yo hago A, ¿sí? Abducción, abducción. Todos los movimientos como que son cuando abrís o cerrás X miembro, ¿sí? Para saber los movimientos. Hiperextensión, lo estiro. Contracción, cuando se contrae. En la anatomía se le dice sedente, la posición sedente, así es como cuando está con las palmas hacia arriba, ¿sí? Si yo las palmas las pongo hacia abajo o el cuerpo hacia abajo, es que está en pronación. Los dibujitos también en el libro, en cualquier libro de estos, los movimientos, ¿sí? Abducción, aducción, abro, cierro, ¿sí? Extensión, cuando estiro el miembro o lo que sea. Hiperextensión es cuando yo esfuerzo eso y hago un esfuerzo de más de lo normal, ¿sí? Porque una cosa es que yo cuando camino hago una extensión, por ejemplo, del músculo del cuádriceps, ¿sí? El fémur, que toma tanto el fémur como la rodilla, hago una extensión y una contracción. Y esa extensión y contracción me ayuda a tirar de la tibia al peroné para ir dando un paso al lado del otro. ¿No? El caminar es como que voy perdiendo el equilibrio, ¿sí? Y se pone el otro pie para no caerse, ¿sí? Uno para caminar está perdiendo momentáneamente el equilibrio hacia adelante y entonces de forma alternada va dando un paso y otro para mantener ese equilibrio. Caminar es eso, ¿no es cierto? Pero si yo estiro en demasía o hago algún movimiento específico o en haciendo un ejercicio físico, lo que sea, y extiendo en hiperextensión, ¿sí? Al cuádriceps, ¿sí? El muslo, ¿sí? Tomando el fémur de la tibia, ahí eso se le llama hiperextensión. Estoy extendiéndolo, forzándolo más, ¿sí? Cualquier hiperextensión es generada para hacer algo físico, un ejercicio físico. En la normalidad, en caminar o en hacer cualquier actividad que entre dentro de no esforzar ese músculo, que sería contracción o extensión del músculo. Y en el movimiento se llamaría abducción o aducción, sin la B, que se le llama abducción, ¿sí? Pero ahora después vamos a ver bien vamos a ver todo lo más común, lo más privado. Por el músculo solo podemos estar todo el año hablando del músculo, de los huesos, todo. La parte del hueso también es importante. Cómo está compuesto el hueso, ¿sí? Aparte de la médula, el hueso, propiamente dicho, la parte sólida, que tiene mucho calcio, igual tiene que 5% de agua, y el periósteo, ¿sí? Toda esa membrana muy fuerte que recubre el hueso, que es la que le entrega el nutriente, le lleva el oxígeno, le lleva el agua de la sangre, ¿sí? Si bien los huesos son bastante irrigados, tienen el ingreso hacia la médula por forámenes, ¿sí? En la diáfisis y en la epífisis, para llegar a la alimentación.
y llega la sangre, sí, porque el hueso está cambiando continuamente, ¿sí? El hueso se está moviendo continuamente, el hueso no está estático así. ¿Sí? Aparte de cuando son más chicos está el crecimiento, ¿sí? El hueso, cuando ya creció todo lo que tenía que crecer, igual hasta los 40, 25 años, sigue habiendo se va modelando continuamente el hueso, ¿sí? Están los osteoclastos y los osteoblastos, ¿sí? Osteoblastos de larga y osteoclastos con C. ¿Qué son estos dos? ¿Sí? Que son diferentes moléculas del hueso. Y una lo va reformando, los osteoclastos lo van eh, modelando, ¿sí? Lo van lisando, lo van sacando estructura del hueso, y los osteoblastos hacen crecer el osteocito, ¿sí? Las células de hueso. Ese más o menos está en equilibrio, está el crecimiento, los osteoblastos producen más hueso que lo que consume el osteoclasto, ¿sí? Después de los 45 años ya hay una estabilidad, y después los osteoclastos están deformando, están tirando para atrás el tamaño del hueso. Por eso normalmente los adultos tienen una estatura, van teniendo un poco de estatura menor que tenían hasta los 40, 45 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación de hueso es menor a lo que se va alisando el osteocito, a lo que se va perdiendo, absolutamente de forma natural estoy hablando, ¿sí? Ahí se pierde todo, por eso siempre después de cierta edad se tiene más incorporar calcio a la dieta, todo para evitar eso, y la osteoporosis, ¿sí? Que eso lo vamos a ver también en quirúrgica, en médica 2, ¿sí? Esta falta, ¿sí? Tanto de osteoblasto para la formación de hueso. El hueso va perdiendo calcio, se va debilitando. Y después hay patologías específicas del hueso, ¿no? Estamos hablando dentro de la normalidad, el hueso tiende a achicarse con el pasar de los años, ¿sí? Entonces, y la importancia también del hueso, que dentro del tejido esponjoso, ¿sí? Del periósteo por afuera, el tejido denso, que es lo que le da la fuerza al hueso, ¿sí? El hueso no es absolutamente sólido, es sólido, pero tiene flexibilidad, ¿sí? Y aguanta más o menos, ¿sí? 7 u 8 veces más del esfuerzo que nosotros hacemos en cualquier actividad. O sea, por eso cuando uno se fractura un hueso, quiere decir que tuvo un golpe muy, muy fuerte, o tuvo una caída importante, porque si no, puede hacer muchas cosas el hueso, porque tiene cierta flexibilidad antes de fracturarse, ¿sí? Porque no es absolutamente sólido. Tiene la flexibilidad que evita eso también. Si fuera muy, muy sólido, ¿sí? Que hay patologías donde está muy calcificado el hueso, muy fuerte, pero entre comillas, es muy fuerte, no es flexible y se fractura más fácil, ¿sí? Entonces, la importancia de todos estos tejidos, queda uno que es el sostén, y otro, por ejemplo, la eritropoiesis, el tejido esponjoso del hueso, ayuda a la formación, mediante también la médula ósea del hueso, médula ósea, el caracú que nosotros conocemos, ¿sí? Conocer la médula ósea, en la creación, ¿no? De glóbulos rojos, ¿sí? La eritropoiesis o la eritropoiesis, ¿sí? También lo vamos a ver un poquito con sangre, y en el segundo capítulo vamos a hablar de sangre y todo eso. Ahora estamos ingresando en todo. Entonces, como vemos, el hueso no es nada más una simple estructura que está ahí, ¿sí? Y como decía, la falta de irrigación del hueso está, perdón, la falta de irrigación no, está irrigado, pero no tanto como otros tejidos blancos, ¿sí? Entonces, el tema de cualquier infección que tomamos en el hueso son más difíciles de erradicar, ¿sí? De hecho, muchas veces se cronizan se hacen crónicas, ¿sí? Duran muchísimo tiempo las infecciones de hueso, ¿no? Que se llama osteomielitis, donde por años puede recibir uno la infección si realmente esa infección tomó el hueso, ¿sí? A veces en ciertos traumatismos, ¿no? Accidentes, por ejemplo, tránsito de moto, donde es grande la fractura múltiple de hueso, ahí un hueso se infecta y es difícil, porque por más que nosotros nos inyecten o tomemos diferentes, a veces varios tipos de antibióticos diferentes, no ingresan fácilmente al tejido del hueso, ¿sí? Por eso tienen que operar, sacar el hueso dañado,
a veces injertar hueso, y bueno, eso ya lo vamos a ver más en quirúrgica, pero una infección cuando llega al hueso es problemática. ¿Por qué? Porque es difícil. Si bien tiene irrigación, por supuesto, pero el hueso tiene irrigación, está muerto, está vivo, está cambiando continuamente, y el tema es que no le llega la cantidad suficiente de antibióticos, entonces se pueden establecer los microorganismos, la bacteria, ¿sí? Una preguntita. Yo, profe, una consulta. Cuando en el trabajo práctico dice cuáles son las divisiones del esqueleto, explicar cada parte, ¿se refiere a explicar, bueno, aparte de los nombres de los accidentes de la superficie ósea? No, 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 no. Explicar cada parte, y bueno, más o menos decir cómo está formado, ¿sí? Y qué movimientos permite. Por eso le di un poco las articulaciones también. Entonces, yo digo que sí. Por ejemplo, la parte apendicular. ¿Sí? El esqueleto se divide en axial y apendicular. ¿Sí? Ustedes están indicando la apendicular, por ejemplo, la cintura escapular, y bueno, tiene la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, que está formado por 8 huesos, el metacarpo, que está formado por 5 huesos, ¿sí? Y la falange, cada uno, ¿sí? El dedo 1, el dedo mayor, el dedo 1, y una falange media, que es el opuesto, ¿no? El que les sirve, y los homínidos tienen porque tienen la posibilidad de agarrar con este opuesto, ¿sí? Que falte cualquier dedo de esto no nos molesta tanto, ahora falta este, y es un problema porque no tenemos fuerza para agarrar, ¿sí? Este solo, el pulgar que le llamamos, tiene más fuerza que estos 4, ¿sí? Tiene una falange menos, es absolutamente de normalidad eso, pero tiene muchísima fuerza, el dedo opuesto, ¿sí? Pero nada más está dado con los homínidos, ¿sí? Otros no tienen el dedo opuesto, ¿sí? El hombre es un animal, y entonces, un poquito eso, cómo está formado, qué movimientos tiene, qué articulación tiene, más o menos para tener idea, ¿no? Que me expliquen cada estructura de cada hueso, porque eso no viene al caso, ¿sí? Lo hicieron, lo hicieron. Por eso, cuando me preguntaban, digo, bueno, contesten en hoja aparte, tampoco me van a mandar de nuevo el PDF, o sea, ponen una hoja, pregunta tal o pregunta uno de la articulación y listo, entonces no hace falta que me pongan la pregunta, lo que dice la pregunta, ¿sí? ¿Está aclarado más o menos? Genial. Claro. Son muchos ustedes y bueno, entonces trato de si yo veo que el trabajo está incompleto o mal hecho, enseguida ustedes se van a dar cuenta porque no se los hago rehacer, si los mando, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo es la macroestructura de los huesos? Habla de los huesos largos, cortos. ¿Cómo? ¿Cómo no escuché? ¿Me preguntaron del hueso largo, corto, cómo? La macroestructura de los huesos, cuando habla de eso, Claro. me quedó como... Y claro, la macro es lo que más o menos vemos, lo macro, ¿sí? No, el osteocito, cómo está compuesto y todo. La macroestructura, ¿cuál es? Periósteo, ¿sí? Eh, tejido denso, tejido esponjoso, médula ósea. Eso es la macroestructura, lo que se puede ver del hueso, la macro, lo grande, lo que yo veo. Eso lo puedo ver a simple vista. Si ya sería microestructura, ya me iría el osteocito, el osteoblasto, cómo está formado, la osteoplástica, sería mucho más complejo que no viene al caso. ¿Sí? La macroestructura del hueso, ustedes lo tienen ahí explicado en la parte que hay un hueso largo, ¿sí? Filofémur, ¿sí? Que está cortado en dos y se ve el periósteo bien separado, ¿sí? Tejido denso, y el tejido esponjoso, que está más dado de los extremos del hueso largo, y la médula ósea. Eso es la macroestructura. Cuando hablan de cualquier cosa macroestructura, es lo que yo puedo ver, ¿sí? Cualquier cosa, la macroestructura, y tiene esta forma. Después la microestructura no la veo, ya hay que investigarlo más, o hay que investigarlo de otra forma, ¿sí? Lo macro, lo que se ve, ¿sí? Perfecto. O sea, uno piensa, ustedes se la rebuscan siempre, parece que quieren buscar lo más difícil de la pregunta y no leen la propia consigna, que es eso nada más.
Están, todas las preguntas esas están conquistadas en el PDF, ¿sí? Pero el PDF es acotado, vamos a hablar bien, es acotado, está justito, justito. Entonces, ya sea que tengan el tórtola o la bibliografía de anatomofisiología que tengan, pueden llegar a complicar algo, pero sin meterse en algo así, porque ya le digo, porque de hueso podemos estar hablando 10 clases de hueso, nada más. Y no es el fin de esta materia, eso, es conocer todas las generalidades, ¿sí? Porque es enfermería. No vamos a ser traumatólogos, que sí tengo que conocer hasta lo último, ¿sí? Tenemos que conocer de todo en la enfermería, ¿sí? El enfermero es especialista en el cuidado, ¿sí? ¿Está bien? Tener cuidado. Sabe de todo, no es especialista absolutamente en nada, si no, no podría estar. ¿Está bien? No nos darían los tiempos para saber cada materia. Ya esta incluso ya siendo hasta presencial, hay muchas cosas que se ven superficialmente porque se van a ver poco en enfermería, ¿sí? No es que no son importantes, absolutamente todo. ¿Sí? Me encantaría que usted agarren el libro y empiecen a leer todo y todo y todo y todo. Lo que pasa es que, bueno, tienen otra materia, no tienen tiempo, pero todo es importante, pero lo que vamos a hacer más en hincapié es lo que realmente vamos a usar siempre en enfermería. Después también, porque soy enfermero también, siempre voy a necesitar estar informándome. Y los libros siempre los tengo que tener ahí para la consulta, ¿sí? Nadie se la sabe todo, nadie se la sabe todo, ¿sí? ¿Alguna otra consultita? Cuando dice que la membrana sinovial secreta líquido sinovial, ¿Sí? o sea, secreta hacia la sangre. No, no, no. Normalmente cuando se habla de secreción de cualquier cosa, es que no va a la sangre, puede ir al intestino. Cuando vean nefrona, es la secreción que va al túbulo renal y después se forma en orina, secreta hacia afuera. Las glándulas, por ejemplo, salivales, secretan saliva. ¿Para dónde? Para la boca, para mantener ubicada la boca. Acá, la parte de la cápsula, ¿sí? La subcápsula que está en la parte interna, todas las celulitas, ¿qué hacen? Bueno, sí, ellas están ligadas por la sangre y parte del líquido ese es plasma formado por ellas, ¿sí? Porque todo tiene que ver, todo el líquido y todo el agua sale del plasma. Todo, ¿sí? Todo sale del plasma, del agua, del plasma. Mientras el agua con otros colágenos y otras cosas que sirven, que lo generan estas células para lubricar. Secretan es que sale de esas células hacia la articulación, hacia afuera de ella, pero está dentro de la cápsula donde está la articulación, ¿sí? Está bien la pregunta. ¿Está aclarado más o menos? Sí, El sí. Sí, líquido sinovial es plasma con colágeno y los diferentes sustancias que son lubricantes, ¿sí? No es agua pura, por supuesto, ¿no? Pero el 90% es agua, ¿no? Y sirve continuamente para mantener. Entonces secretan, ¿sí? Hacia afuera de la célula, no a la sangre, pero sí adentro de toda esa cápsula que está la articulación. Todas las articulaciones tienen, o sea, la diartrosis tiene esa cápsula para ese movimiento, ¿sí? Las angiartrosis, algunas no tienen cápsula, ¿por qué? Porque directamente el movimiento, sí, pero hay un movimiento, como decir las vértebras, pero que tienen un cartílago exterior, ¿sí? Que está unido a las dos, y bueno, el cartílago está por una sustancia gris y una sustancia blanca, que son, que esas mismas ya son lubricantes, porque no están en un movimiento como una diartrosis, ¿sí? Entonces, sí, mantienen el movimiento y de paso se mantienen unidas. ¿Por qué? Porque necesito el movimiento de la espina dorsal, no hay una diartrosis, no hay tal movimiento, porque tiene que moverse limitado para proteger a la médula espinal, que es fundamental, ¿no es cierto? Porque mantiene todo el contacto con toda la periferia, con el encéfalo, con el sistema nervioso central, ¿sí? Donde hay una ruptura de eso, bueno, está problema, ¿sí? Entonces, perfecto. Secreciones que esas células secretan, largan, pero no a la sangre, al lugar que sea. Sí, está bien, hay algunas que secretan sangre en el sistema digestivo, no secretan a la sangre.
pero por ejemplo las glándulas que generan hormonas secretan la hormona a la sangre para que viaje, o también afuera al intersticio para que esté en algún órgano cerca, ¿sí? En, en el líquido sinovial, en esta cápsula, lo secretan hacia afuera de ella, ¿sí? Pero está adentro de esa cápsula para lubricar la articulación, ¿sí? Está más o menos. Genial, profe. Muchas gracias. No, por favor, no gracias nada, acá estamos todos aprendiendo, ¿sí? Una otra consulta. Profe, una pregunta con respecto a fisiología, porque nosotros tenemos que tener aprobado anatomía para poder cursar la fisiología. Yo, hasta ahora están todos regulares, ¿sí? Hasta ahora está todo aprobado. Pero el tema es que anatomía es todo lo mismo, es una materia. Claro. La materia es anatomofisiológica, la dividió la facultad en su momento en anátomo en el primer cuatrimestre y en fisio el segundo. ¿Sí? Sí. Para mí era mejor, para mí, bueno, los estudios, bueno, no, era enseñar todo, ¿sí? El corazón, donde está ubicado todo, y ahí vemos la función. Claro. Pero ahora no, ahora está el corazón ahí, a lo básico, hace tal cosa y listo. Después vamos a ver lo que hace y lo otro. Pero después para ver de nuevo lo que hace, voy a hablar de nuevo un poco de la anatomía, porque hay cosas que nos olvidamos, entonces recordamos un poco la anatomía y ahí hacemos las funciones. Así que en definitiva es casi todo lo mismo, ¿sí? Pero sí, todo lo que sea fisio va a ser en el segundo cuatrimestre, y no, porque la materia, si bien tendrían que tener 2 parciales y 2 parciales, ¿sí? Y se puede promocionar cualquiera de las dos, y cualquiera de las dos se puede ir a quitar, ¿sí? O promocionar las dos, o las dos en un final, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Pero ya me voy a dar cuenta yo después en el segundo cuatrimestre, cuando veamos fisio, porque ya para ustedes entender la fisio y explicarme las cosas que me van a explicar de la fisio, yo ya me doy cuenta que según como lo explican, ya tengo que saber la anatomía, ¿sí? No se puede explicar la fisiología de algo sin saber la anatomía, ¿está claro? Pero sí, no se preocupen, y es una materia sola, y recién esta termina en diciembre, y esperemos que ahí estar en la escuela, ¿sí? Ojalá sí podamos estar. Sí, va para largo, pero esperemos que sí. Sí. Gracias. No, por favor. ¿Queda algún otro trabajo práctico más? Consulta sobre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Usted puso directamente en la bibliografía complementaria como cráneo. Es decir, si yo voy a la generalidad, claro. es decir, si yo a mí en una consulta, en una pregunta, me consulta eso, ¿yo tengo que poner cráneo o cabeza? Porque cráneo tiene 8 y cara tiene 14. Cráneo, todo. Cráneo directamente. Cráneo, todo, claro, exactamente. Está bien, la pregunta, sí. Si yo te pregunto cara, sí, justo jamás voy a tomar en algo así de los huesos, porque si separamos los huesos de la cara con los del cráneo, los que están internos, y no, son bien irregulares, porque tienen una forma que si miramos el hueso solo, cualquier hueso, no entendemos ni cómo va, ¿no es cierto? Uno está sobre el paladar, para separar el paladar de las fauces y los interorbitales, ¿sí? Y el tabique. Tienen muchas formas, muy irregulares. No se preocupe. Cráneo, ¿sí? Cráneo, sí. Está perfecto. Porque ya te digo, si un traumatólogo lo tiene que sabérselo de memoria, atrás para adelante, ver el hueso en una mesa, y si se lo alcanza y qué hueso es este, lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque va a venir uno con un accidente y tienen que operarlo, y tengo que conocer que tiene